llevando adelante tu candidatura. Quería darte primero las gracias por estar acá y que me cuentes un poco cómo ves ese ambiente electoral. Teníamos algunos invitados hace unos días que decía que no se sentía esa fiesta electoral, pero que sin embargo los números que dan de la gente que quiere ir a votar es más del 86% según las encuestas. ¿Qué opinas, Sí, Luis? bueno, buenas tardes, Pedro. Gracias por esta gentil invitación y ya a punto de arrancar oficialmente la campaña que comienza este viernes. Ahí pareciera que hay, y así lo indican algunas encuestas, cierta desesperanza entre los venezolanos, algunos parecieran creer que estas elecciones no van a servir de mucho, pero hay también una alta intención, una alta motivación para ir a votar porque se está entendiendo que un cambio en la Asamblea Nacional es necesario para dictar una serie de leyes que permitan, entre otras cosas, reactivar el aparato productor, para controlar al gobierno, para crear el ambiente necesario que permita salir de los graves problemas que enfrenta el país. Nosotros, para nadie es un secreto que estamos viviendo o estamos a las puertas de una hiperinflación, hay desabastecimiento, hay mucha inseguridad, hay una pésima prestación de servicios públicos. El caso de Valencia es dramático. Nosotros en Valencia, los más afortunados, o a los más afortunados nos cortan el agua 2 veces por semana, pero hay sectores que prácticamente no la reciben nunca. Los apagones son una constante, la inseguridad nos tiene atemorizados, encerrados en nuestras casas. Y bueno, en general la situación de la economía, como todos sabemos, es catastrófica. El gobierno no acierta a dar con un programa económico que nos permita detener la inflación, que permita que se reactive el aparato productor venezolano que está prácticamente en el piso. Nosotros estamos importando casi todo. Es insólito que nosotros tengamos que importar productos que han sido tradicionales en la dieta del venezolano, como el arroz, las caraotas. Comerse un pabellón hoy es casi que un lujo hoy en día. Entonces, bueno, parte de esos problemas tienen que ser resueltos en esta nueva Asamblea Nacional a través de leyes que, como te decía, permitan reactivar el aparato productor, controlen el gasto público, orienten la gestión del gobierno, de un gobierno que lamentablemente pues pareciera que no está haciendo nada bien. Está bien, mira, Luis Eduardo, tú me estabas diciendo de que, sin embargo, la gente no ve que pueda haber esperanza para el 6D, porque no es una elección presidencial, pero sí se pueden hacer algunas de esas reformas que tú mencionabas. ¿Qué es lo que puede esperar el pueblo venezolano Mira, de estas en primer elecciones? lugar, nosotros tenemos que recuperar la principal facultad que tiene la Asamblea Nacional, que es la de legislar, que lamentablemente esta Asamblea, controlada por diputados afectos al gobierno, se la han entregado al Poder Ejecutivo a través de las leyes habilitantes que son y se conciben en todo caso como un mecanismo de excepción para regular situaciones de emergencia muy puntuales por tiempos determinados. Recuerda que el primer gran problema que hubo aquí en Venezuela se deriva de la primera ley habilitante que se le entregó al fallecido presidente Chávez y que le permitió entonces al mandatario legislar sobre casi 48 temas. Legisló sobre salud, alimentación, agricultura, economía, finanzas, política, seguridad. Y eso choca precisamente, como te decía, con lo que es la esencia de una ley habilitante que fue pensada en este caso por el constituyente para regular situaciones muy concretas, situaciones de emergencia, dado que en la Asamblea evidentemente los tiempos legislativos son un poco más lentos, los proyectos de ley tienen que ser sometidos a 2 discusiones, pasan por una comisión que es la que se encarga de afinarlos y por supuesto ante una situación de emergencia se justifica la habilitación, en este caso que se hace al Ejecutivo, en la figura del presidente, para legislar sobre una materia determinada. Pero eso se ha convertido en una perversión, en un vicio y vemos entonces cómo esta Asamblea le ha entregado esa potestad al presidente Chávez en primer lugar y ahora al presidente Maduro para que haga lo que quiera a través de estas leyes habilitantes. Eso es y parte de nuestro mensaje es no más leyes habilitantes. Eso es un mensaje que llevamos claro, forma parte de nuestra agenda legislativa. Tenemos que revisar un conjunto de leyes, como por cierto que hoy apareció en Gaceta, tú lo estabas comentando hace rato, una reforma a la ley de precios y precios justos. El presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, se refería hace poco a ese tema y dice que esa ley ha también contribuido a desmantelar el aparato productivo y es una cosa que hay que revisar. Nosotros hace, por cierto, 2 semanas estuvimos en Valencia en una reunión a la cual nos invitó la presidencia de FECámaras Carabobo para hacernos entrega de un proyecto que ellos le han entregado también al gobierno nacional, donde hacen una serie de sugerencias para mejorar la economía venezolana. Y me sorprendió realmente que esa misma noche el presidente de la Asamblea Nacional, que es quien debe ser la persona más dispuesta al diálogo, sobre todo en temas tan difíciles en este momento como el de la economía, bueno, prácticamente dijo esa misma noche en un programa que tiene por un canal de televisión que ahí no había ninguna posibilidad de diálogo, que Fede Cámaras pues no tiene puertas abiertas, las tiene cerradas, y eso me parece a mí una insensatez, sobre todo
debido a la dramática situación que estamos viviendo y sobre todo porque se trata de un organismo que agrupa a importantes empresas venezolanas que, como lo dijo su propio presidente, están dispuestas a colaborar, quieren aportar, dar su opinión sobre la situación económica tan difícil que estamos viviendo todos los venezolanos. Esa proporción que se tiene que tener para que la oposición, en el caso que tú estás representando, tenga una mayoría simple, si esto es necesario para cambiar leyes como la habilitante que tú mencionabas, o tiene que tener la mayoría absoluta. No, las leyes ordinarias se aprueban con una mayoría simple, en este caso serían 81 diputados. Las leyes orgánicas sí requieren de la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara y hay una mayoría de 3/5 también calificada necesaria para ciertos eventos, para el voto de censura al vicepresidente. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que conquistar una mayoría en la Asamblea Nacional para crear las condiciones en el ámbito legislativo que permitan reactivar el aparato productor para controlar al gobierno. Todos los años se dicta una ley de presupuesto que termina completamente desdibujada. Los ministerios, por vía de los créditos adicionales, que son mucho más difíciles de controlar, terminan muchas veces duplicando y triplicando el presupuesto inicial, aprobado en este caso por el órgano competente, que es la Asamblea Nacional. Eso crea también perversiones en la economía, porque te da a entender que efectivamente no hay una planificación inteligente por parte del Ejecutivo, quien es el que aporta los datos, en este caso, al órgano legislativo, la Asamblea, para que esta a su vez apruebe la ley de presupuesto. Entonces tenemos una ley de presupuesto que muchas veces subestima los ingresos o los sobreestima, subestima o sobreestima el gasto del gobierno en este caso, no ejecuta, no termina ejecutando las obras y todo eso se traduce en, eso impacta en la economía, como bien lo sabemos, porque entonces, bueno, hay un desorden, no hay orden. Yo creo que en ese sentido la Asamblea tiene que jugar un papel fundamental. Nosotros tenemos que crear también las condiciones necesarias para la unificación del cambio. No es posible que nosotros vivamos con 4 tipos de cambio. Eso es una locura que no ocurre en ningún país del mundo. Y 4 tipos de cambio además que van desde 6.30, que es el dólar más bajo, Al que no hasta podemos el que no nombrar. podemos nombrar, que está, bueno, que genera todas esas perversiones que nos convierten, como leí en estos días en un reportaje de la BBC de Londres, en el país que simultáneamente es el más barato y el más caro del mundo. Porque si tú calculas el dólar a 6, quiere decir que una buena camisa de marca te cuesta $10.000 en Venezuela. Y si lo ponemos al innombrable, es un país sumamente barato, porque tú vas a comer a un buen restaurante y te gastas $3 o $4, cosa que tampoco puedes hacer en ninguna parte del mundo. Eso es una locura y eso además genera... Bueno, la cuenta es que con menos de $10.000, si cambias a 6.30 y lo cambias al innombrable, tienes $1 millón. Tienes $1 millón. Entonces casi que mucha gente aquí, este es el país con más millonarios, si ponemos ese dólar a 6.30 seguramente de todo el mundo. ¿Y tiene la Asamblea alguna manera de impedir esto? Esto no es competencia del Banco Central. Es competencia del Banco Central, es competencia en este caso del Ejecutivo, pero nosotros hay una serie de leyes, entre ellas la propia ley del Banco Central de Venezuela y leyes que tienen que ver con el ámbito económico en las cuales la influencia de la Asamblea es determinante precisamente para crear la ley de ilícitos cambiarios. Todas esas son leyes que pasan por la Asamblea, que son productos de la Asamblea Nacional, que lamentablemente, como te decía, en este caso la Asamblea le ha entregado esa potestad del Ejecutivo, que lo ha venido haciendo por vía de la ley habilitante y es una cosa a la cual nosotros tenemos que ponerle definitivamente fin. Ahora, Luis Eduardo, tú eres un candidato independiente, no estás con la MUD, sin embargo eres de oposición. Algunas personas, y ampliamente conocido, dicen de que esta división podría lograr que gane, por ejemplo, un candidato del gobierno, a pesar de que ustedes tengan la mayoría, pero como están divididos, gana entonces el otro candidato. ¿Esto es así? ¿No es así? No realmente, no realmente. En el caso del circuito por el cual yo soy candidato, que es el 3 de Valencia, ahí pueden pasar 2 cosas. Ahí o gano yo o gana el candidato de la mesa. Lo que no va a pasar nunca es que gane el candidato del gobierno, del PSUV en este caso. Nosotros somos candidatos de oposición, nosotros vamos a sumar a las fuerzas que quieren el cambio en Venezuela. Y yo creo que la mesa, en lugar de atacarnos y en lugar de tratar de hacerle creer a los electores que somos partidos que de alguna manera estamos de acuerdo o tenemos alguna componenda con el gobierno, debería alegrarse más bien que nosotros podemos darle a ellos el número de diputados necesarios para controlar definitivamente la Asamblea Nacional, inclusive para acercarnos a esas 2/3 partes que son necesarias para la aprobación de algunas leyes como las leyes orgánicas. Entonces yo no entiendo por qué se ha tratado de sembrar en el electorado esa confusión, que es un ataque desproporcionado, innecesario por lo demás por parte de la mesa de la unidad, porque la mesa no es nuestro enemigo. Nosotros queremos es simplemente que se produzcan cambios en la Asamblea, que se produzcan cambios en el gobierno,
que se solucionen los problemas del país. Yo creo que en ese sentido vamos todos hacia el mismo, o tenemos todos la misma meta. Queremos un mejor país, queremos un país de oportunidades, queremos un país de progreso, donde podamos trabajar, vivir en paz, vivir con seguridad. Yo creo que en ese sentido, y también nosotros vamos que es una de las plataformas principales en este caso del MAS, que es uno de los partidos que me apoya, hablando de la reconciliación, Pedro, porque nosotros tenemos que entender que somos todos necesarios. Los difíciles problemas que atraviesa Venezuela, el problema de la economía, el problema de la inseguridad, el desabastecimiento, la prestación de servicios públicos, todas esas calamidades que a diario estamos viviendo los venezolanos no se van a resolver con la imposición de un bloque sobre otro, y por eso es que nosotros decimos que la polarización ha sido nefasta para Venezuela, porque lo que ha hecho es enfrentar a los venezolanos, dividirnos en bloques y hacernos ver como enemigos, y eso no puede continuar. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo conjunto desde distintas visiones. El gobierno tendrá la suya, los que en este momento hacemos parte de la oposición tenemos otra, maneras distintas de resolver los problemas, sobre todo en el área económica. Dejando a un lado los dogmas, yo creo que nosotros podemos, entre todos, recuperar la economía venezolana, recuperar las instituciones, porque también tenemos que apuntalar eso. Las instituciones en Venezuela han perdido peso. Nos estamos convirtiendo en un país de caudillos y de líderes. Eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que tener instituciones fuertes que permitan que efectivamente el país funcione como funcionan muchos países del mundo, indistintamente muchas veces de la calidad de liderazgo que tienen. Yo creo que también eso es un esfuerzo que hay que hacer, y por eso nosotros venimos llamando desde una postura evidentemente contraria al gobierno, que consideramos que lo está haciendo muy mal, de un pésimo gobierno por lo demás, pero también tenemos que entender que tiene que haber por lo menos algunos acuerdos que permitan enderezar sobre todo el rumbo de la economía. Nosotros hemos entrevistado en distintas oportunidades a la gente de Fede Cámaras, con Comercio, con Industria. Ellos tienen una propuesta de agenda parlamentaria, que por cierto, el jueves que estuve por allá por Valencia, estuvimos entrevistando al presidente de Fede Cámaras, Carabobo, y también nos recordó toda esta propuesta. Han tenido un acercamiento con ellos. ¿Alguna de estas propuestas las pueden...? Mira, sí, muy interesante. Como te decía al principio, nosotros tuvimos, los candidatos fuimos invitados por el presidente de Fede Cámaras, Carabobo, Damiano del Vesco, nos hizo entrega de las propuestas que está haciendo Fede Cámara para tratar de recomponer la economía. Nosotros la estamos teniendo, particularmente yo tengo algunos amigos que son especialistas en el área de economía y finanzas y en materia tributaria, que es otro tema también que viene agobiando a las empresas. Hay demasiados impuestos. Eso lo decía también el presidente de Fede Cámaras. Las empresas tienen que pagar unos porcentajes muy altos por concepto de la ley de cultura, la ley de deportes. Esos son elementos también, son asuntos que muchas veces no permiten que las empresas sean viables. Esas son cosas que hay que revisarlas. Y esas sugerencias están contenidas en ese documento que Fede Cámaras presentó ante el país, y que hizo entrega igualmente a todos los candidatos a diputados. Entiendo que lo están haciendo en todos los estados de Venezuela. Nosotros la recibimos con mucho gusto. Como te dije, la estamos estudiando. Inclusive yo le sugerí al presidente de FECámaras, Carabobo, que en un lapso de unas 2 o 3 semanas programe una nueva reunión para que a su vez nosotros digamos cuáles son los puntos que consideramos que tenemos que apuntalar de ese proyecto, para que también se conozca la opinión de los diputados, porque no se puede seguir eligiendo diputados a ciegas porque pertenecen a uno u otro bloque. Yo creo que la ciudadanía exige y tiene el derecho también de saber qué piensa cada candidato, indistintamente del bloque por el cual vaya, de los partidos que lo apoyen, cuáles son las propuestas que lleva, cuál es su agenda legislativa, cuáles leyes cree que deben ser modificadas, derogadas, estudiadas, revisadas. Yo creo que tenemos que centrar el debate en esos temas. Los temas son la agenda parlamentaria, los temas de la economía, la inseguridad, la inflación. De esas cosas es la que yo creo que está esperando el venezolano, que hablemos quienes aspiramos a representarlos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo vas a hacer para que tú puedas llevar tu propio mensaje a la gente, lo que tú estás diciendo? ¿Cómo vas a hacerlo llegar a partir del viernes? Bueno, el viernes arranca la campaña, tenemos programada una serie de eventos, caminatas, los eventos tradicionales de campaña, los medios a través de la radio, de los volantes, las entrevistas. Hay un diseño de campaña. Estamos haciendo una campaña no con muchos recursos, pero una campaña con el corazón. Nosotros estamos llamando, apelando al sentimiento de la gente, dando a conocer temas, básicamente temas. Nosotros no estamos hablando de que tenemos que llegar porque representamos a los partidos, en este caso, que me apoyan, que son el MAS, Electores Libres. Estamos hablando de los temas que le interesan a la gente. Estamos escuchando también, estamos haciendo reuniones, hemos hecho varias con los vecinos, con las comunidades, porque también tenemos que recoger las inquietudes de nuestros vecinos. Yo vivo con 450.000 personas en el circuito
por donde aspiro a ser electo diputado, y yo quiero saber cuál es su opinión, qué piensan ellos, qué sugerencias tienen, porque también nosotros tenemos que escuchar la voz del ciudadano. Yo creo que eso es una cosa que no está pasando ahorita. El gobierno no escucha a los ciudadanos, no escucha en este caso a los factores de la economía, a los movimientos sociales, a las asociaciones de vecinos, y eso también ha hecho que pues, pierda definitivamente la brújula y el rumbo del país. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a Tenemos ti. que ir